Vamos a estar reflexionando sobre este tema, tiempos de preparación, y quiero que me permitan hacer un resumen sintético de los primeros libros de la Biblia para entender el origen, el fundamento de un pacto, de una enseñanza, de un propósito de Dios desde aquel tiempo y la ratificación que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para nosotros ahora. Y esta palabra, tiempos de preparación, podemos fácilmente digerirla porque estamos viviendo en una época de cumplimiento de muchas de las profecías que ya antes se declararon y que están en la palabra, en donde en los últimos tiempos pasarán cantidad de cosas de estas que estamos viendo y por las cuales usted y yo no debemos asombrarnos. He dicho en ocasiones anteriores que muchas veces nosotros queremos que cesen las guerras, que no se den las invasiones a un país o a otro, pero hay una noticia: todo está escrito y todo tendrá que pasar. Dice la palabra que no pasará los cielos y la tierra hasta que no se cumpla hasta una tilde de lo que aquí está escrito. Y el Señor nos ha dicho que para los últimos tiempos veremos cosas como las que estamos viendo ahora: países en guerra con otros, rumores de guerra, hambruna, pestes, pestilencias, pandemias. Y usted y yo como creyente no debemos atemorizarnos. A veces queremos que nada de esto pase, pero todo es necesario que acontezca antes del gran día en el que Cristo vendrá por su iglesia y lo llamará a usted, me llamará a mí y subiremos junto con él. Y por eso este título de tiempos de preparación, porque yo entiendo que justamente es lo que nosotros necesitamos: seguirnos preparando para encontrarnos con Cristo cuando Él venga. Y quiero irme a los orígenes. En principio, aquí tenemos los primeros libros de la Biblia, hacer un pequeño síntesis antes de entrar en la palabra textual. Si nosotros nos trasladamos, vemos que la Biblia empieza con el Génesis. Y el Génesis lo que simboliza es el origen. Si nosotros leemos este libro, vamos a ver que aquí nos da una narrativa de la creación, del origen de los tiempos, pero también dentro del Génesis hay un acontecimiento importantísimo, porque dentro del Génesis se desarrolla la historia de los patriarcas, y uno de ellos, de nombre Abraham, fue el que recibió la promesa y el pacto de Dios para su pueblo. Entonces, desde este origen vamos a ir haciendo una coinonía con nuestros tiempos y con la promesa que nos ha traído Cristo, para entender el principio de la promesa y para entender el principio de la salvación desde los orígenes. Vemos que el Génesis habla de creación. Incluso hay historias que resaltan, como la de Caín y Abel. Están los tiempos de patriarca, hasta el diluvio está aquí, que uno recuerda mucho, pero para mí lo puedo caracterizar en dos partes importantes: el origen de los tiempos y el origen de una promesa, la promesa de Dios hacia Abraham. Si vamos al siguiente libro, que es el libro de Éxodo, antes de llegar a Deuteronomio, que es en donde voy a estar fundamentando el tema, la prédica de hoy, vemos que el Éxodo lo que significa es la salida. Todos sabemos que el Éxodo es la salida del pueblo de Dios, cuando Dios lo saca de tierra de Faraón y le promete que lo llevará a una tierra que fluye leche y miel. Y aquí el Éxodo pues narra esta salida del pueblo de Dios bajo el liderazgo de Moisés. Pero aquí en la salida, en el Éxodo, hay un acontecimiento que para mí es fundamental en esta mañana, que usted y yo nos quedemos con esta parte. En el Éxodo, Dios produce un acontecimiento
que jamás se podrá olvidar en la historia. Y es cuando Dios invita al pueblo hacia el monte, invita a Moisés para entregarle la ley, para entregarle los mandamientos. Si entramos en el contexto de este tiempo, desde que Dios saca a su pueblo y lo va procesando a través de los días, a través de los años, podemos ver cuán cantidad de cosas iba cometiendo el hombre, de errores, de iniquidades. Se iba apartando del propósito, y Dios ve la necesidad de entregarles un fundamento en donde el hombre tenga una idea de qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos para agradar la voluntad de Él con nuestros actos. Y por eso el Señor le dice a Moisés: mira, es necesario, te invito a que vengas y subas, porque te entregaré el fundamento, te entregaré esta ley, para que esa ley el pueblo la haga suya, la viva, y con el cumplimiento de la ley usted se va a mantener en gracia con Dios, usted se va a mantener dentro del propósito de Dios, y usted se va a mantener dentro del propósito de origen. ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Porque nosotros como creyentes tenemos que mantenernos atados al principio bíblico del origen de los fundamentos de Dios. Tenemos que mantenernos amarrados, atados, hacernos uno con la ley de Dios, con la ley que nos dio a través de sus profetas. Y el tercer libro, que es Levítico, nos narra una continuación de estas reglas, de estas leyes de Dios, porque Dios iba instruyendo al pueblo de Israel. Dios iba diciendo: esto se ha de hacer así, esto no se ha de hacer así. Si haces lo contrario a lo que yo te mando, pues las maldiciones van a caer, pero si haces lo que yo te digo, sobre ti, tu casa, va a venir bendición. Y Levítico nos va narrando una continuación del libro de Hechos, con las reglas, los fundamentos de Dios. Pero hay un acontecimiento que para mí resalta en Levítico, y es que aquí se origina y se da lo que le llaman la expiación de los pecados a través del sacrificio. Fíjese que desde el origen Dios crea, Dios le da la promesa, Dios saca, Dios va estructurando y dándonos reglas. Y ahora hay una parte aquí que hace un simbolismo de cuando tú pecas. Cuando pecaba alguien, iba y buscaba un cordero, lo mataba, hacía un sacrificio y se daba lo que era la expiación de tu falta, de tus pecados, para que tú recibieras el perdón a través del sacrificio de ese cordero. Y como cristianos y creyentes de este tiempo, esto de ver lo que pasaba en los orígenes nos lleva a entender perfectamente el regalo más grande que tenemos en nuestros tiempos, que fue el sacrificio por excelencia, la sustitución del cordero por aquel rey de reyes que dejó su trono, vino, entregó su vida voluntariamente para que en lugar de un cabrito, en lugar de un cordero, estuviera él como cordero inmolado, como sangre perfecta, derramara su sangre en la cruz, y a través de ese sacrificio ya no hubiera más sacrificio de animales, y entrar el sacrificio por excelencia, que es Cristo. Pero esa expiación se activa cuando tú validas ese sacrificio en ti. Porque si tú no hacías el sacrificio del animal, tú cargabas con la culpa, pero si lo hacías, entonces recibías expiación. Ahora nosotros, aceptando a Cristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros, entonces nosotros recibimos la expiación de nuestros pecados por el sacrificio por excelencia. Y este tema de tiempos de preparación lo he querido fundamentar en estos principios de los libros del Antiguo Testamento, y quiero hacer una sintonía con el nuevo pacto para entender lo que Cristo vino a ratificarnos a nosotros.
Muchos piensan que el Antiguo Testamento, por ser Antiguo Testamento, está como en la antigüedad, está como en la obsolescencia y muchas veces ni lo tocamos. Pero déjeme decirle que aquí está la esencia de los principios, de los mandamientos de Dios. Aquí está la esencia de los principios, de los mandamientos de Dios. Y en Éxodo ahí están citados uno por uno los mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque lo que yo quiero que usted y yo nos quedemos en esta mañana es con la reflexión de si estamos nosotros alineados al propósito con el cual Dios creó y con el propósito que Dios estableció en ti, bajo una ordenanza, bajo unas leyes, bajo unos reglamentos que son los que te van a permitir a ti entrar allá a la tierra prometida, a la que fluye leche y miel. Y nosotros, usted y yo, en este tiempo estamos ansiosos porque Cristo venga, porque queremos irnos con Él, ¿verdad? Pero le tengo una noticia: tenemos que aprender a conservar esa promesa, porque el incumplimiento de los mandamientos te aparta de la promesa, te aparta de llegar a la tierra, te excluye de pisar el terreno que el Señor te había prometido por tú no llevar estos mandatos y estos principios bíblicos. De hecho, en el siguiente libro, que es el cuarto del Pentateuco, que es Número, muchas veces lo relacionamos inmediatamente con el tema del censo. Ah, sí, Número es censo, sí. Pero a través de esta esencia de Números, nosotros podemos entender también por qué Dios retrasó el tiempo de que su pueblo llegara a ocupar la tierra prometida. Y en vez de llegar en un tiempo, tuvieron que apartarse otro tiempo en el desierto y dar vueltas y vueltas hasta que estuviera la decisión de Dios de dejarlo pasar a la tierra prometida. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque no era la cantidad de ejército lo que iba a determinar el éxito de si tú entrabas a esta tierra o no. No era la cantidad de número de personas que determinaba si tú ibas a salir vencedor o no. Era si la presencia de Dios estaba contigo o no. Por eso el pueblo de Israel tenía que entender que no se movía por su numerosidad, que no se movía porque era un grupo grande. Se movía y tenía éxito porque la presencia de Dios lo llevaba, porque el Jehová Dios, el Dios de los cielos y la tierra, estaba ahí caminando con ellos hacia la promesa. Pero yo quiero que usted y yo entendamos que en todo tiempo, en todo momento, la promesa se alineará a ti cuando tú estés alineado a los fundamentos, a las leyes y a los mandatos de Dios. Porque es muy bonito levantarnos en gozo y estamos en victoria y la promesa es mía. Pero en tu corazón debemos llevar a la reflexión si los mandatos de Dios los estoy haciendo uno, si los mandatos bíblicos, si las leyes las estoy haciendo uno con Dios y conmigo. Y para entrar en la palabra en esta mañana quiero fundamentar este tema, esta enseñanza que por gracia Dios permite que podamos compartir con ustedes en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, escrito por Moisés. Y este libro es un resumen de los 4 anteriores. Incluso muchos escritores lo tildan del libro de la recordación o de la segunda ley. Es un libro que tiene dentro de sí, cuando usted lo va digiriendo, las enseñanzas principales de los que Moisés ya había tenido que mostrarle, o Dios a través de Moisés, al pueblo de Israel. Y cuando usted entra a este libro de Deuteronomio, usted va entendiendo que Moisés tenía, aparte de un propósito de llevar al pueblo a la tierra prometida, tenía una preocupación de mantener el pueblo entendiendo que dependemos en todo tiempo del Dios Altísimo. Y lo vamos a ver por la palabra. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted olvida
quién es su sustentador, usted empieza a desviarse del propósito y de la promesa. Y por eso el Señor tiene que mantener esa generación torcida, esa generación que se desvió, y mantenerlo hasta eliminar esa generación. Y declaró que iba a pasar a la tierra prometida, pero esa generación perversa no la iba a ver, la iba a ver otra generación que no reconocía el mal en ese momento. Pero Moisés tenía claro una cosa. Y eso que tenía Moisés claro era que él tenía que hacer su trabajo de recordarle constantemente a ese pueblo quién era Dios. Quién era Dios en su vida y qué había hecho Dios con sus antepasados. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque es necesario que nosotros estemos constantemente recordando qué ha hecho Dios con nosotros. Es necesario que nosotros nos mantengamos constantemente recordando de dónde nos ha sacado Dios. Es necesario que tú y yo constantemente reflexionemos hacia dónde nos lleva el Señor y qué tenemos que hacer para tener la garantía de la salvación. Y por esto este tema yo lo he disfrutado al estudiarlo y creo que será de gozo para la iglesia, porque estamos en tiempos en donde el final está cerca. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que los tiempos finales están cerca. Y yo te aseguro, mi hermano, que como veía este pueblo allá en el horizonte, la tierra prometida, así tú y yo estamos mirando la venida de Cristo. Así tú y yo sabemos de esa promesa que Él nos hizo, en donde un día Él iba a venir por nosotros, por su iglesia. En donde Él dijo: yo me voy, pero voy a preparar un lugar, voy a preparar una morada, voy a preparar un lugar para que en donde yo esté, estén también ustedes. Y yo no sé tú, pero esa salvación yo no quiero perderla. Por eso tenemos que aferrarnos más que nunca en este tiempo a los principios de la palabra, volver al fundamento bíblico. Es muy bueno el manejo de las promesas y entender que sí, que todo obrará para bien y creerlo, pero también hay que entrarse en el orden, hay que entrarse bajo el sometimiento de la voluntad de Dios, de que caminemos en obediencia. Y fíjense que Moisés tenía esta preocupación de llevar al pueblo a entender la promesa de Dios, porque era una nueva generación. Pero constantemente le decía: no se olviden de lo que hizo Dios. No se olviden de lo que hizo Dios. ¿Por qué? Porque fácilmente nos podemos olvidar. Y aquí yo quiero que me pongan por favor a Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Para que entremos en la palabra. Nos ponemos de pie, vamos a leer la primera lectura reverente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso del 10 al 12. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Déselo fuerte si es para Él. Mis hermanos, Moisés tenía claro, puede sentarse, tenía claro que era necesario recordarle a esta nueva generación, a esta cantidad de personas que iban a hacer lo que iban a entrar al cumplimiento de la promesa. Era necesario recordarle que usted hace uso de la promesa, pero sabe que no ha sido porque usted la ha ganado, no ha sido porque usted la ha construido, ha sido por misericordia y gracia de Dios. No ha sido tú, ha sido porque el Señor te lleva
hacia donde Él ha prometido. Y fíjese lo que Él dice: no te olvides cuando llegue allá a aquellas ciudades que tú no construiste, cuando llegue a esos sustentos que encuentre de todo, recuerda que tú no fuiste que lo plantaste. Porque el propósito de los principios bíblicos siempre va a ser que usted y yo entendamos las dependencias de Dios. Que usted y yo entendamos que la gloria y la honra siempre van a ser para Él. Que usted y yo no tenemos capacidad, que no tenemos fuerza ni voluntad para lograrlo si Él no nos lo proporciona. Por eso dice: no te olvides de Jehová. Está la promesa, está la tierra que fluye leche y miel. Para usted y para mí está el día en que estaremos con Él, que le miraremos cara a cara tal cual Él es. En una ocasión, yo trabajo en una empresa bastante grande, y en una ocasión me llamó el jefe, el presidente de la empresa. Eso, para que usted tenga una idea, como de 10,000 la posibilidad de una. Esa gente no andan llamando a nadie. Y él me llamó en una ocasión a mi celular, y yo me sentí tan bien porque me llamó ese señor, que yo casi temblaba de la emoción. Yo decía: wow, me llamó. Y en oración anoche, cuando estaba orando, el Señor me dijo: imagínate lo bien que tú te sentiste cuando te llamó ese señor. Imagínate lo que vas a sentir cuando Jesús te llame, cuando Jesús te hable, cuando tú puedas caminar con Él. Esa es la promesa que usted y yo tenemos, que lo veremos cara a cara con Él, con el Mesías. Imagínese, si los placeres de esta tierra son buenos, ¿cómo vamos a compararlo cuando tengamos del lado de nosotros a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Denle un aplauso. Mis hermanos, la promesa que tenemos es una promesa verídica. La promesa que tenemos es una promesa real. Pero yo quiero que usted sepa que corremos peligro cuando no cumplimos los mandatos de Dios. Que corremos el riesgo de perder la salvación cuando no olvidamos de los principios, de los fundamentos, de los preceptos que Dios ha establecido para que usted y yo hagamos uno y lo tengamos por obra. Fíjese que el pueblo iba derecho a ocupar la tierra. La generación que Dios tuvo que eliminar para que no entrara, ellos iban, pero olvidaron cómo agradaban a Jehová. Olvidaron cómo agradaban a aquel de quien dependían. No era solo que le cubría con una nube cuando estaba el sol, ni cuando hacía frío lo cubría con una columna de fuego, o que le daba maná para sustentarlo. El mensaje principal es la dependencia de Dios. Es que tú no vas a lograr nada si yo no estoy contigo. Por eso, en el cumplimiento de sus preceptos y sus leyes hay bendición. Si usted lo busca ahí delante, más adelante en los capítulos, creo que el 28, están las bendiciones que se añaden a tu vida cuando tú cumples los mandatos y la voluntad de Dios. Pero Moisés tenía esta preocupación de que el pueblo entendiera. ¿Por qué? Porque había vivido en carne propia lo que era después de declararte la palabra, después de declararte los preceptos, después de declararte el orden, había visto en carne propia cómo la gente se olvida de seguir el principio de Dios. Y en este tiempo yo quiero que usted y yo lleguemos a prepararnos para el día en que vamos a recibir la promesa de Cristo. Pero que podamos entenderlo desde una reflexión que a veces casi siempre es dolorosa. Porque cuando leemos los mandatos de Dios, hay mandatos de esos que uno hoy en día está incumpliendo o está violentando. Y por eso el Señor nos lleva
a la reflexión de que estemos siempre alerta, de que estemos siempre preparándonos para poder ocupar lo que Él tiene para nosotros. Fíjense lo que dice en el capítulo 8, recordando constantemente esta parte. En Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se te enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mis hermanos, esta palabra no lleva muchos aleluya. Esta palabra quizás no nos ponga a saltar como nos gusta. ¿Por qué? Porque los bienestares y los placeres de este mundo a la carne parecen deleite, pero si no eres cuidadoso, te apartan del propósito de Dios. Es que tengas esos beneficios de este mundo, pero es que no aparte ni de día ni de noche la ley de Jehová, el Dios de los cielos y la tierra. Es que donde estés tengas comodidad, pero que sepas que la comodidad viene de Dios, que el sustento viene de Dios, que las proezas vienen de Dios, y que todo lo que llega a tu vida llega porque Dios así lo ha permitido. Dale un aplauso al Rey. Mis hermanos, muy fácil se nos olvida. Y Moisés constantemente estaba recordándole al pueblo: no te olvides. Tenía dos propósitos. Uno, recordarle la promesa del pacto, que desde Abraham había de cumplirse, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Y si dijo que vas, pero tú tienes en ti la decisión de si entras en esa promesa o si dejas que el enemigo te robe esa promesa. Nosotros tenemos la promesa de que Cristo viene y estamos contentos porque Cristo viene, pero usted sabe que hay una lista de requisitos para que usted se vaya con Él. Si usted todavía no ha aceptado al Señor, sepa que para usted poder entrar, el único camino se llama Cristo. Si usted quiere irse a las moradas celestiales que están hechas para los hombres y mujeres temerosos de Dios, sepa que no hay dos caminos, hay uno, y ese camino se llama Cristo. Que así como hacían expiación por los pecados, usted y yo estamos cargados de pecado. En este tiempo hay una expiación que recibimos cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Los mandatos no podemos dejarlo en algo como que pasó. Los mandatos hay que tenerlo en nosotros y hacerlo unos con nosotros. ¿Por qué? Porque haciendo uno con nosotros esos mandatos, nos hacemos uno con Dios. Y reiteradas veces estaba Moisés hablándole al pueblo: no te olvides, no te olvides, no te olvides. Y en el capítulo 5, y quiero que usted se quede con este trozo que para mí es un deleite, es una exquisitez. Vamos a ver el resumen o donde dicta los mandamientos una vez más el escritor. En el capítulo 5, verso 6, vamos a leerlo. Y yo no sé si a usted le puede pasar igual que a mí, pero cuando yo leo los mandamientos me doy cuenta que soy un transgresor. Me doy cuenta que necesito acercarme más a Dios. Porque a veces hemos escuchado los mandamientos y los tenemos como algo del Antiguo Testamento y solamente nos quedamos en el gozo y en la promesa, pero hay que ver qué dijo Dios allá. Recuerda que Dios no habla y se borra. Lo que Dios dice permanece para siempre.
Y cuando Él declaró esta ley, cuando declaró estos principios, los declaró para que todo aquel que tema de Él sea alineado a Él a través de estos mandamientos. Mire lo que dice en el verso 6 del capítulo 5. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que vaya bien sobre la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, hasta los impíos dicen, pero yo no mato ni robo. Y se quedan en esos dos. Usted ni mata ni roba. Mis hermanos, cuando el Señor entregó esta ley, la hizo desde su corazón por el amor que le tiene a sus hijos. Entienda esto. El Señor nos entrega esta ley para que usted y yo nos mantengamos dentro del propósito. Para que usted y yo, haciendo de esta ley una en nosotros, podamos mantener la garantía de la promesa, que es la salvación y el lugar que Cristo tiene para nosotros. Pero cada mandato te trabaja de manera diferente. Cada mandato te trabaja de manera diferente, porque quizás tú no matas ni robas, pero quizás codiciamos los bienes que tiene mi vecino. Quizás queremos el pedacito de tierra que él tiene disponible y yo quisiera ampliar la mía. No matamos ni robamos, pero cuánto trabajo nos da el sacarle el día del Señor. Y para mí el día del Señor es que tú lo pongas a Él en primer lugar, y que tú entiendas que tus negocios, que tus empresas, que todo lo que Él te ha dado entra en segundo lugar cuando tú lo comparas con Él. Y por eso Él dice, yo les mando que saquen un día para mí, que saquen un día para reconocer. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que reconocer? Que dependemos de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que reconocer? Que a veces no tenemos trabajo y venimos pidiéndole al Señor un trabajo, y pedimos al Señor y venimos todos los días a la iglesia a pedir al Señor, pero cuando el Señor te dé el trabajo ya tú no vuelves como volvía antes.
Tú le pedías un trabajo, pero cuando entró el trabajo, le quitaste ahora la gloria y la honra de quien te dio ese trabajo. ¿Cuántos están siendo esclavizados por los negocios, por los afanes de este mundo, sin entender que todo proviene y todo llega a tu vida porque así Dios lo ha dispuesto? Y por eso Él quiere que estos preceptos entren en nuestro corazón y podamos hacerlo uno, porque haciéndolo uno es la única forma que podemos tener garantía de que vamos a ser poseedores de esa promesa. Y Moisés constantemente en Deuteronomio, si usted se lo lee, lo va a disfrutar al máximo, porque él constantemente le dice: no se olviden de Jehová su Dios, no se olviden de lo que Jehová su Dios hizo y pactó con su antepasado. Pero también le decía: es bueno recordar que sus padres transgridieron, que sus padres tentaron a Jehová. Es bueno recordar que también en el lugar de Jehová se hicieron escultura de hombre y se postraron ante ella, y la adoración que tenía que dársela al Dios Altísimo estaban dándoselo a un Dios hecho por el hombre. Tenemos que entender de quién proviene el poder, la majestad, la gloria y el honor. Por eso es necesario que el escritor siempre y el Espíritu Santo en este tiempo nos recuerde a nosotros qué es el temor a Jehová y la dependencia de Él. Si buscamos el verso 1 del capítulo 6 de Deuteronomio, dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra en la cual pasan vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice el Señor: cumpliendo estos mandatos, tú pones en vigencia la valoración de la gloria de Dios a través del temor a Él. Mi hijo me preguntaba el otro día qué significaba el temor a Jehová. Y yo le dije: eso es respeto. Eso es respeto. Pero mucha gente confunde el temor con el miedo, y lo que le tiene es miedo a Jehová. Lo que le tiene es miedo. Y no sabe que el temor a Dios es un respeto reverente. Es un cumplimiento de lo que Dios ha dicho, y que usted baja la cabeza cuando va a hacer lo contrario y dice: espérate, que aunque nadie me esté viendo, el Dios Altísimo está ahí y esto no es correcto. No lo voy a hacer porque esto no le agrada a Él. Mis hermanos, estamos en tiempos finales. No es saltando y dando gloria a Dios que vamos a llegar. La salvación se consigue cuando hacemos uno las leyes de Dios en nuestra vida. Y cuando usted anda en la ley de Dios, entonces usted danza y usted canta. Pero antes de danzar y cantar, tenemos que entrar en nuestro corazón y preguntarnos si estamos preparados. Si ahora mismo sonara la trompeta, pregúntese si usted será de los que se quedan o de los que suben. Yo no sé usted, pero yo quiero estar de los que pregunten: ¿y para dónde cogió el hermano? Yo quiero ser de aquellos que van a ser levantados. Dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche, y vendrá entre las nubes, y de allá levantará ¿a quién? A su iglesia. Y su iglesia son aquellos que están alineados al propósito y al origen. Y fíjese que muchos, cuando hablamos del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, a veces olvidamos y podemos caer en el error de solo quedarnos con la promesa de ahora, que es Jesucristo para nosotros. Pero recuerde, en el capítulo 5, vamos a leer capítulo 5 de Mateo. Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. En un momento Jesús
estaba predicando luego en el monte de dar las bienaventuranzas. Sabía que la gente, al verlo a él, a veces para uno no cumplir los mandamientos porque son difíciles, quisiéramos encontrar como una ventanita que nos digan: no, eso pasó, ya tranquilo, eso no hay que cumplirlo. Y el Señor aquí dice en el capítulo 17, escucha bien: no piensen, de boca del mismo Jesús, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A los que tenían la esperanza que el Antiguo Testamento pasó, Jesús ratifica el cumplimiento de la ley. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Puede seguir el siguiente? Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense, mis hermanos, el origen del pacto, el origen de la creación, el origen del surgimiento del pueblo hebreo, el origen de las promesas. Dios saca al pueblo, el pueblo se corrompe, el pueblo abandona a Dios. Dios tiene misericordia y vuelve y mantiene su promesa. No se arrepiente de llevarlo a una tierra, sigue con el propósito. Les da en las manos de Moisés los mandamientos. Y Moisés mismo les dice: es necesario que cumplan estos mandamientos. Es necesario que mantengamos el temor a Dios, que no hagamos como hicieron nuestros padres en el desierto, que lo pusimos a prueba. Y fíjese que Jesús mismo, en el nuevo pacto que nos trae la nueva esperanza de salvación, te trae la gracia. Y tú dices: ahora somos salvos por gracia, pero tenemos que tener una obediencia, tiene que haber un cumplimiento. Por eso Jesús dice: yo no vengo a abolir ninguna ley, yo no vengo a quitar los mandamientos, yo vengo a hacerlos cumplir. Y ¿sabe algo, mi hermano? Yo creo que Jesús hasta nos la complicó un poquito más. ¿Usted sabe por qué? Porque antes la palabra dice: no cometerás adulterio. Y Jesús ahí mismo en el mismo versos adelante en Mateo dice: ahora yo te digo que no solo no cometerás adulterio, sino que con que tú pienses en tu mente y estés deseando la mujer de tu prójimo, ya tú estás en adulterio. O sea, Jesús vino a darle una continuación y ratificar la ley de manera tal que nosotros por ninguna parte pensemos que la cosa se hizo más fácil. Tenemos una sustitución del sacrificio, de la expiación, pero tiene que haber un cumplimiento de la palabra en nosotros para que tengamos acceso a la salvación, acceso a la promesa. Y por eso Jesús dice: no he venido a abrogar la ley, he venido para que la ley se cumpla. Antes, como dice el ojo por ojo, diente por diente, antes te daban una galleta y tú le dabas otra. Cuando tú le das a una persona, tú sientes esa sensación, esa satisfacción. Le di maduro y míralo, él me dio y yo no me caí. Cuando le di, se cayó, gané yo. Jesús dice: ahora te digo, cuando te den en una mejilla, ponle la otra. Se complicó el asunto. ¿Por qué? Porque no es solo quedarse en una sensación humana, es que tú puedas proyectar al otro lo que es el amor y el perdón, incluso hacia tus enemigos. El Señor dice: ahora yo te digo que no solo perdones, sino que los ames. No solo perdones, también ámalos.
Entonces el Señor en ninguna parte nos ha quitado estos mandatos. Estos mandatos siguen vigentes. Esta ley sigue vigente. Y en este tiempo yo te recomiendo, y me recomiendo a mí mismo, aferrarme a la ley de Dios todos los días. Todos los días lo más fuerte posible, porque es la única forma de poder entrar y pisar la tierra que fluye leche y miel, que es la promesa que nosotros tenemos, la Nueva Jerusalén. Pero es necesario entender que le faltaba a este pueblo. Le faltaba el temor a Dios. Le faltaba entender que la gloria era de Dios. Que el número de guardias, el número de luchadores no es el que define la victoria. La define la presencia de Dios en ti. No es con nuestras fuerzas. Vamos a salir victoriosos cuando logramos que la presencia de Dios no se aparte de nosotros. Si miramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo el que se ha apartado de la ley de Dios ha traído consigo maldiciones a su vida. No es que Dios te manda la maldición, es que en la ausencia del cumplimiento y la presencia de Dios en tu vida, entra el cumplimiento y la presencia del enemigo. Y eso es justo lo que el enemigo tiene para este tiempo. La palabra es explícita y dice que en los últimos tiempos él andará como ladrón rugiente, buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hay una palabra que me preocupa mucho y dice que en los últimos tiempos habrán incluso elegidos que serán confundidos. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Cuando yo escucho a los pastores, cuando escucho al pastor Luis hablar de la venida de Cristo, yo me preocupo porque me pregunto, ¿estoy listo? ¿Qué me falta? Déjame revisarme, déjame mirar mi vida. Le estoy dedicando el tiempo al Señor. Estoy teniéndolo a Él en el primer lugar en mi vida. Estoy tratando de no transgredir estos mandatos que Él se lo dio en el principio al pueblo, pero que siguen siendo mis mandatos, sigue siendo mi ley, sigue siendo mi fundamento y sigue siendo la única vía para usted mantenerse alineado al propósito de Dios, es cumpliendo lo que está establecido. ¿Estamos preparados usted y yo para cruzar a la tierra prometida? Una de las cosas que le dijo Moisés: cuidado de contaminarse con la generación con la que se encuentren. Esa contaminación a la que estamos expuestos nos va a privar de que podamos disfrutar de la promesa que el Señor nos entrega. Quédese con eso esta mañana. Dios crea, Dios saca a su pueblo, Dios acompaña a su pueblo, Dios respalda a su pueblo, pero Dios ordena. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios recto, Dios es un Dios que se agrada de aquellos que le reconocen, de aquellos que saben lo que es temerle y ser reverente a Él. De aquellos que no le sustituyen, que en el momento de la dificultad no buscan otra puerta, sino que vienen a buscarle a Él a través de Cristo Jesús, que es la puerta por excelencia. Que en este tiempo, mis hermanos, nosotros salgamos más aferrados a la palabra que antes. Que usted salga desesperadamente a comerse la palabra de Dios. Habrán días en donde dice Apocalipsis que usted querrá leer la palabra y no habrá. Que usted querrá buscar y no habrá. Busquemos ahora que tenemos. Gocémonos ahora que podemos gozarnos con la presencia de Dios. Habrán días que si usted quiere ya no habrá oportunidad. Usted y yo la tenemos, y yo les recomiendo, si todavía usted no se ha afianzado con Él, salga desesperadamente. Eso es como cuando el hermano Genito va a llevar un grupo de personas hacia La Vega, y usted tiene que ir urgente a La Vega y ve que la guagua de Genito va a salir, y usted sale corriendo y le dice: mi hermano, yo necesito ir a La Vega. Y Genito le dice: mi hermano, no hay espacio. Mire, mi hermano, yo me voy hasta de pie, pero no me deje.
¿Y usted ha visto guaguas que llevan gente parado? Hay gente que van en el asiento, pero hay otros que dicen es que tengo que llegar, y se montan y se quedan parados porque tienen que llegar. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos que estar en la lista. Salgamos desesperados a hacer que esta palabra se cumpla en nuestra vida. Salgamos con ansias a buscar esa vivencia del Señor. Porque si hoy suena la trompeta, usted y yo queremos ser de los que sean levantados con Él. Termino con esta palabra. Jesús ratifica el pacto. Jesús nos trae esperanza, pero también Jesús quiere que cumplamos la ley de Dios. ¿Qué buscaba Moisés? Llevar al pueblo de Dios a la tierra, reconociendo la supremacía de Dios, la dependencia de Dios, reconociendo que había una promesa, pero que no se olvidaran de lo que los apartaba de la bendición, que era el abandonar el camino de rectitud que Jehová Dios había dictado. Cristo busca el mismo propósito. Cristo quiere salvarnos a nosotros. Cristo quiere llevarnos a la promesa. Pero tenemos que entender que el cumplimiento de esta palabra es lo que nos va a dar la garantía de poder entrar. No perdamos tiempo, no perdamos la promesa, no perdamos la salvación. Mi hermano, no permita que el tiempo, la generación, los planes del enemigo sobre ti se activen. Levántate, métete en la palabra, léete estas leyes, estos mandatos y revísate a ti mismo si hay algo en ti que todavía haya que pedir a Dios que trabaje. Yo no sé si usted, pero yo todavía encuentro cuando leo los mandamientos que hay cosas en mí que tengo que pedirle a Dios que la trabaje. Le digo, Señor, trabájala, porque no quiero quedarme. Quiero verte cara a cara, quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia. Y en tu presencia nadie va a entrar si no es alineado al cumplimiento de la ley de Dios sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de adueñarnos de esta palabra y hacerla que trascienda en la generación, que trascienda en nuestros hijos, en los hijos de los hijos, en todo el que pueda recibir esta palabra. Usted y yo tenemos que hacer el esfuerzo por llevarla. Se está prendiendo el vehículo, está a punto de salir y usted no va a querer quedarse. Dígale, Señor, en esta mañana quiero entregarte mi vida. Quiero entregarme a ti, quiero que tú me moldes, quiero que tú me quites, me arranque todo lo que hay en mí, aunque me duela, que me esté apartando de la salvación. Dígale, Padre, no quiero perder mi alma. Quiero que cuando tú vengas entre las nubes, yo sea de los que pueda ser levantado contigo. Yo pueda ser de los que te va a mirar cara a cara y poder estar contigo en tu presencia. Dígale, Señor, en este tiempo necesitamos tu Espíritu Santo, Padre, para poder hacer frente a una generación perversa que camina y se mueve bajo el propósito del mal. Y nosotros, Señor, tenemos que hacer frente, pero no con nuestras fuerzas, es con tu ejército, es con tu fuerza, es con tu poder. Por eso nos ponemos en tus manos, que resplandezca la luz de Cristo en nuestras vidas.